Ustedes saben que la semana pasada, exactamente el lunes, cuando les anticipamos las medidas que vinieron complementarias, de las cuales tampoco uno quiere hacer gala, porque además de anticipar la medida, uno dijo, es probable que el dólar baje. Inicialmente en alguna medida se contuvo, pero se ha vuelto a disparar. Y la verdad que explicaciones técnicas sobre esto puede haber muchas, pero hay una que quiero que vos me digas, Pepe. ¿Realmente la mesa de dinero del Banco Central funciona o no funciona? Funciona, pero ahora con este nuevo plan se ha corrido. Y con 2 o 3 operaciones que te hicieron en la última media hora, 40 minutos, te pintaron el dólar arriba y te dejan en una situación. Pero perdóname, yo la verdad estoy desafectado de esas cuestiones. Sí. Pero no es una cuestión de que vayan y saquen, como hacían antes, dólares para ofrecer. Pero sí pueden vender dólar futuro. Bueno, no lo han hecho en estos días, ¿no? ¿Y la intención del gobierno es que suba el dólar? Yo creo que no. A esta altura me parece Entonces que ya no saben qué hacer. Es que no están interviniendo. Yo creo que acá en la Argentina pasamos de un extremo, cuando nos sale mal una cosa, al otro violentamente. Que también nos sale mal. Un poco, a no querer intervenir nunca, y después vamos a redescubrir que a lo mejor la idea de no intervención es la idea de no acumular o desacumular reservas a lo largo de un periodo, pero no implica no intervenir en el corto, sin la noción ni de acumular o desacumular reservas, sin pretender uno afectar el precio, pero suavizando los vaivenes que pueda haber en el día. Bueno, eso se suponía que iban a hacer, pero además esto de salir de pronto del mercado, de ofrecer 5.000 millones, a no ofrecer nada, esperando a que la magia del anuncio del fondo facilite todo, realmente parece necio. Yo creo que es parte del aprendizaje de esta nueva etapa. Hay un relanzamiento y en este relanzamiento... Pero estamos en el colegio, en el jardín de infantes desde hace 2 años y medio. Sí, pero ahora estamos en otra etapa, hemos cambiado de jardín de infantes, si vos querés. A propósito de eso, te quería hacer ver y escuchar un video del compañero Carlos Melconian, sí, que decía lo siguiente. Es muy complicado bajar sin una explosión 13 puntos de gasto público. Infinanciable en la historia argentina. Y el programa fiscal y la reforma fiscal que ya anunció el ministro Duhovne baja 2 puntos la presión fiscal en 5 años. Es una fantasía lo que estamos viviendo en términos de la reforma tributaria. Una de las cosas que más me costó en la política es coachearme. Me cuesta la sanata. Entonces siempre tuve de enemigo a Durán Barba, porque Durán Barba quiere que no respondas, y yo quiero responder. Al margen de Durán Barba, sí, él lo que está diciendo es, esto que se compromete la Argentina parece que va a ser muy difícil. Así es. O muy costoso, porque además, si sigue subiendo el dólar, no quiero pensar lo que van a subir las tarifas. Y esto es anterior. No, lógico. Las tarifas tienen una referencia, por ejemplo, la luz, el gas, a un precio de un transable, y eso sube con la apreciación que ha tenido el peso. Y las naftas, a pesar de que el señor Sturzenegger escribe que la inflación se produce porque subió el precio del petróleo y el dólar, cuando él controla, o cuando el gobierno controla el precio de las naftas. Y ahora ya no. Sí, ahora bueno, también. Ahora están 40, margen, si querés, 40% que subiera, va a subir 40%, sí, entonces de un día para el otro. No, evidentemente no. Ahí tenemos grietas y cosas que manejar. Lo de Melconian es anterior al sí, claro, programa, pero casualmente el programa contempla del 2017 al 2020 una reducción de 13 puntos reales del gasto, y ese es un punto difícil de cumplir. Importante y difícil de cumplir, exacto. Por algo no se lo quiso hacer antes y se lo está haciendo ahora, obviamente, una vez que uno volcó, fue a la banquina y ahora está tratando de volver a ponerse en circulación. Vamos a lo negativo que se habla del acuerdo con el fondo. Esto es, nos prestan para que le paguemos a los fondos que nos prestaron, por lo menos para garantizarle eso, y tomamos más deuda para volver a endeudarnos. Este es el lado negativo. El positivo es... La íbamos a tomar igual si nos la prestaban. Como no nos prestan, tenemos que ir ahí, ¿no? Y a cambio estamos comprometiéndonos a hacer esta reducción importante del déficit, que como vos decías, es de cumplimiento azaroso, difícil. Y en lo positivo es bastante notable el monto, la velocidad. ¿Qué más? Yo te diría el monto, la velocidad,
creo que cambia el mix de políticas de una manera muy interesante, porque le pone el acento a metas fiscales que son mucho más exigentes, pero a su vez, si uno mira las metas de inflación, son mucho más relajadas y de hecho saca un poco al Banco Central de esta encrucijada en la que se había metido solo de tener que defender una meta indefendible ya para este año. Claro. Entonces no tenemos meta este año, con lo cual podemos blanquear bien todo el impacto precio que pueda tener la depreciación del dólar, esta o una adicional que pueda ocurrir. Y yo te diría que le está poniendo el énfasis a corregir al sector público, y eso va a pegarle muy duro al sector privado que vive del sector público directamente. Por ejemplo, y le da un poco más aire. La obra pública. En principio hay que ver qué pasa con las PPP. Me da la sensación de que hay una luz verde para las PPP y eso va a atenuar un poco ese impacto. Pero por otro lado libera bastante, sobre todo si hay credibilidad en el programa, al sector privado, al sector exportador, sin duda le abre un horizonte, y a un sector privado que tenga un cliente distinto del Estado. Bueno, el sector exportador, a pesar de que se queja, le han dado una devaluación impresionante. Hay una devaluación y hay un programa fiscal que a lo mejor se traduce en una devaluación real, que es lo que la Argentina necesita, porque devaluamos siempre mucho y después los precios recuperan todo lo devaluado. Y ahora, si realmente vamos a ajustar, es posible que tengamos una devaluación en términos reales y ese sí mejore la rentabilidad del sector exportador, que es lo que uno necesita porque los dólares financieros van a menguar y ahora hay que producirlos de verdad, y el sector que los produce más fácilmente es el sector exportador. Hay una especie de pequeño misterio con algunos de tus colegas, de renombre inclusive, porque uno ve que la gran preocupación en apariencia del fondo es el tema del déficit fiscal. Sí. Para Pratgay, la gran preocupación era el déficit de la cuenta corriente. Sí. Y acabo de ver un artículo, creo, de Navajas, que más o menos dice cosas que dicen los peronistas también, que la gran preocupación es el déficit externo. O sea que tenemos 3 déficits notables y no sé cuál es el prioritario. Entonces si yo por lo menos tengo eso, ¿por qué no me iluminas? ¿Para qué está el fondo? El fondo está para corregir y para facilitar el ajuste de la balanza de pagos. O sea que la finalidad del fondo es básicamente auxiliar, ayudar, prevenir, y a veces agrava, digamos, los problemas relacionados con la balanza de pagos. Cuando uno mira la balanza de pagos argentina, ve claramente una alta incidencia del déficit fiscal. El déficit fiscal se traduce en déficit de cuenta corriente. Ahora, cuando uno ve este problema en el margen, lo que cambió el año pasado, que se disparó enormemente la cuenta corriente, claramente fue gasto privado que empezó a producirse cuando antes se ahorraba. Es decir, este esfuerzo argentino por invertir más, claramente se tradujo en un aumento de la cuenta corriente. Y si uno mira el programa, del cual no conocemos todavía el detalle, no está el memorándum de entendimiento, que es lo que hay que leer para saber y entender esto en la práctica, qué restricciones concretas tienen, qué tiempos y todo eso, y ese es un dato muy importante. Yo te diría que en principio lo que uno conoce apunta a reducir o mejorar la balanza de pagos por la vía de la reducción precisamente del déficit fiscal, que es una vía, digamos. Esto se corrige reduciendo el gasto, puede ser el sector privado, puede ser el sector público. El énfasis está puesto, te vuelvo a repetir, en ajustar el sector, el Estado, que es el sector que más se expandió en todos estos años, y la contrapartida. Eso implica salarios. Eso implica, digamos, hay una gama, si vos te fijás en el plan, está previsto del 2017, es decir, del nivel de gasto que teníamos el año pasado, que fue el año electoral, al 2020, que es donde se prevé equilibrar el resultado antes de intereses primario. Esto implica una reducción del 81% de la inversión pública, del 74% de las transferencias corrientes a provincias, del 13% de salarios y otros gastos, y así sucesivamente. Y el único renglón que aumenta es el de las jubilaciones, o lo que uno llamaría el gasto social. Cuando vos hablas que aumenta o se sostiene. No, que aumenta un 7% del 2017 al 2020 en términos reales, según lo difundido. Lo que pasa es que en el 2020 hay un montón de jubilados que ya no van a estar. No, pero en este país te diría que los únicos privilegiados, si uno le piensa que esto se va a cumplir, son los jubilados. De todo este plan. De todo este plan, de toda esta situación, hasta te diría del enfoque original político que ha tenido el gobierno. Casi no hay indigencia en los jubilados, eso se ha reducido mucho por las sucesivas jubilaciones de privilegio que se han dado. Acá hay un cuidado en no recortar precisamente ahí y pasar la guadaña de una manera espectacular en los otros renglones que te mencioné. Pero, por ejemplo, en el tema de los jubilados
donde hay, se supone, por decirlo, arbitrariedades y no cuestiones delictuales, como es el caso de que en una provincia preferida de Macri o que vota siempre con Macri, el 20% de los jubilados son por discapacidad. Como si esa provincia hubiera estado en guerra con Estados Unidos, la Unión Soviética y China simultáneamente. Hay un salto ahí. El gobierno en algún momento atacó ese tema, después, como tantos otros, me parece que desapareció del radar y no sé concretamente en qué estamos, pero claramente que hay irregularidades. La idea no es defender esas irregularidades, pero sí es no pasar, si uno se pregunta en qué cambió el fondo con respecto a otros programas, a los que estábamos acostumbrados 15, 20 años atrás, ahí hay un cambio sustancial. Te diría, en tratar de llevar adelante una política y de preservar los efectos nefastos. Los viejitos lo tenemos a los más pobres, digamos, ¿no? Digamos, Perón decía que los únicos privilegiados eran los niños. Esos niños han crecido, se han jubilado y ahora siguen disfrutando. O sea que como eran los baby boom. Pensá que es muy interesante porque Pichetto, cuando se convocó al fondo, hizo una declaración que después no tuvo mucha repercusión, diciendo a lo mejor hay que reevaluar si la Argentina puede pagar 11 millones de asignaciones universales. Es cierto. ¿No? Y planteó el caso de que Finlandia, un país rico, lo había analizado y había llegado a la conclusión de reducirlo. O sea que es muy interesante que el peronismo senatorial, por ponerle algún nombre, le plantea al gobierno la posibilidad de recortar ahí, y el Fondo Monetario se hizo peronista. Se hizo peronista, exacto. Con lo cual uno puede llegar a la conclusión de que Macri es un hombre de suerte porque le ha tocado lidiar con un fondo monetario en esta coyuntura peronista que ha aumentado el gasto, porque nos está prestando 1.110% de la cuota. Y que además se preocupa. Claro, porque a la Argentina le correspondían 22.000. 400 y tantos, claro, 22.000 millones, digamos, según la asignación convencional. Acá ha habido, ese creo que es un aspecto muy visible, una voluntad clara de salir a apoyar y a mostrar ese apoyo. Y eso se ve por la rapidez, por el monto, si bien el monto es un monto en una cartelera, digamos, la Argentina tiene una vitrina donde no van a entrar todos los dólares que nos prometen, ¿no? No, claro. ¿Cuántos de esos vamos a poder usar? Uno tiene que entender que la cifra va a estar más cerca de esos 22.000, llegado el caso. Y supongo que va a ser en cuotas. Sí, seguro. Salvo la primera cuota, que el primer desembolso es importante. El primer desembolso va a ser ahora, ¿no? El 20 de junio. Va a ser importante. Después, supuestamente, de revisiones trimestrales. Te das cuenta que hay una gran parte del ajuste. Digamos, el programa contempla el mismo déficit para este año que el que Duhovne ya había planteado, de 2,7. Así que el ajuste adicional viene el año igual, que viene, ¿no? Exacto. El año que viene elección, con un ajuste fiscal de 1,4 puntos del producto, que no es poca cosa. En ese plano... Y una campaña con revisiones trimestrales del fondo, o sea, con el fondo metiéndose en el medio, por eso te digo, hay que ver un poco cómo se va a instrumentar. ¿Vos cómo lo ves a Mauricio Macri afectado por esta nueva situación, en conflicto con las provincias? Porque supongo que las provincias van a tener que poner algo más que el hombro, o por lo menos le van a sacar... Cuando les corten las transferencias corrientes y cuando corten también las transferencias de capital, porque se van a cortar también el gasto de capital. Creo que acá hubo una redistribución, después de ganar la elección, donde le tocaban miles de millones a Vidal, etcétera. Sí. Eso vuelve a entrar en el juego. De ahí es donde se va a podar. Y eso también te indica que a lo mejor esto se podría haber evitado si en esa redistribución se hubiera pensado con una visión de futuro, con la idea de decir, bueno, hagamos más contundente el proceso de reacomodamiento fiscal antes de que nos lo exija el mercado. Pero digamos, ahora está entrando eso de vuelta, en el sentido de que si uno piensa que se va a cumplir, no la totalidad, pero que se va a converger al cumplimiento de lo que se firmó, sí, que es el escenario más optimista, no el más probable, pero es el más optimista, va a haber que cortar de muchas de esas cosas que se prometieron y se concedieron mutuamente, digamos, gobernadores y el gobierno a fin del año pasado. De cualquier manera, y al margen del destino final de todo, Macri también fue afortunado en pedirlo antes que otros países. Bueno, yo creo que ahí, más que de fortuna, hay una decisión estratégica y que en el fondo me parece muy hábil. ¿Cuáles son los países que están en situación Pensá que compleja? El problema que tuvimos nosotros cuando estalló la convertibilidad es que fuimos los últimos de la lista. Fuimos los que más resistimos. Y cuando fuimos a pedir plata, la gente ya no quería. Ahora ya estamos cómodamente instalados. Y hemos arreglado todo el papelerío. Falta ponerle una firma. Probablemente tengamos un desembolso. Y de ahí ya quién te saca. Te doy el angelito. Bueno, yo te doy esto. Te agradezco. Que es la última edición. La última salió la semana pasada. Esto salió en Berlín, de un journal que se llama Global Solutions. Son recomendaciones de política
económica para tratar de salvar al multilateralismo de esta presión que está sufriendo. Bueno, mientras te doy la botella de vino también de regalo, que acá tenemos varias cosas para obsequiar. ¿Te invitó Sturzenegger el sábado a las explicaciones que le dio a los economistas? No, por suerte. ¿No? No. Se lo dediqué a mi familia después de bastante tiempo. Ah, claro. Bueno, no quiero seguir porque si no se van a enojar.